Hola, bienvenido a una nueva oportunidad de contactarnos con la palabra de Dios y ser reavivados por ese mensaje que se origina en el cielo, que fue escrito por los instrumentos que Dios escogió y que llega a nuestra vida con la misma fragancia, con el mismo poder, a fin de impactar nuestra existencia y de llenarnos de bendiciones. Hoy nos concentraremos en Números capítulo 3, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Padre eterno, al estudiar tu palabra, pedimos que tu misericordia nos asista para entenderla y aplicarla a la vida. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 de Números nos encontramos con un censo y deberes de los levitas. Los levitas eran la clase ministerial, los pastores, los ministros. ¿Cuántos eran y qué tenían que hacer? Ese era el mensaje, es el mensaje de este capítulo. El primer versículo dice: estos eran los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres, dice el versículo 2. El versículo 3 dice: estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Ungir significa untar, limpiar, significa golpear con la mano, significa frotar. Ungir con aceite significa consagrar, separar, dedicar a alguien para un uso sagrado. La raíz de esta palabra, ungir, ungimiento, es la misma raíz que se aplica al Mesías. Por eso el Nuevo Testamento habla de Jesús como el Mesías, es decir, como el ungido de Dios. Jesús fue ungido en ocasión de su bautismo. Por eso cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento, escúchenlo a él. Y dice el Evangelio según San Mateo que en ese momento el Espíritu Santo en forma de paloma vino y se posó sobre él. Así que ungir tiene la misma raíz de Mesías. Jesús fue ungido, fue separado, fue dedicado para un uso especial. Y los levitas eran dedicados, separados, ungidos para un uso especial. En el versículo 4 habla de dos personas, Nadab y Abiú, que murieron cuando ofrecieron fuego extraño, es decir, fue ilegítimo su ofrecimiento. Jugaron con fuego, mezclaron lo santo con lo profano, no entendieron que habían sido separados para un uso sagrado y entonces tuvieron esa doble vida de vivir oficiando, ministrando, sirviendo, pero al mismo tiempo vidas indiferentes, rebeldes, alejadas y blasfemas de Dios y contra Dios. Por eso entre los deberes de un ungido de Dios, de un levita, tal como aparece aquí en Números capítulo 3, está el hecho de una dedicación completa, de una vida de santidad, de una vida en comunión con Dios, de una vida en representación, y que nada de lo que hagan sea extraño, sea ilegítimo, así que todo lo que hagan tenga que ver con la misión a la que han sido llamados. En el versículo 5 dice que Jehová habló a Moisés y le dijo: haz que se acerque la tribu de Leví, ponla delante del sacerdote para que lo sirvan. Estarán a su servicio y al de toda la congregación
delante del tabernáculo de reunión, sirviendo en el ministerio del tabernáculo. O sea, el levita, el ministro, está para servir a Dios y para servir a la congregación, para servir a la iglesia. Está para liderar la iglesia, pero está para cuidar la iglesia. Dice, estarán a su servicio y al de toda la congregación delante del tabernáculo, sirviendo en el ministerio. Cuidarán de todos los utensilios, o sea, cuidarán del mobiliario, cuidarán del equipo, de la estructura, pero por sobre todas las cosas ministrarán, es decir, servirán a la congregación. Un levita, un sacerdote, un ministro, está para cuidar del templo, pero también para cuidar de la iglesia. Cuidar del recurso material, pero cuidar del recurso humano. Cuidar de las cosas de Dios en el templo, pero también cuidar de las personas de Dios que hacen parte del templo y de la iglesia. El versículo 9 dice, confiarán los levitas a Aarón y a sus hijos, pues les son enteramente dados. Un levita, un ministro, un sacerdote, un pastor, es enteramente dado a Dios. Dios es enteramente dado al ministro y el ministro es enteramente dado a Dios. En el versículo 13 dice, porque mío es todo primogénito. El versículo 13, pero la última parte dice, míos serán yo el Señor. Así que un levita, un sacerdote, un ministro, un pastor, es propiedad de Dios, es pertenencia de Dios, para cuidar del templo y para cuidar de la iglesia, para cuidar de las cosas, pero sobre todo para cuidar de las personas. Si yo estoy hablando con un levita, con un ministro, con un sacerdote, tal vez sea fácil entender que esa es nuestra responsabilidad. Lo más difícil es vivir a la altura de esa responsabilidad. Pero tal vez usted no sea ni sacerdote, ni ministro, ni pastor, no esté representado por este grupo de levitas de Números capítulo 3, pero usted también es propiedad de Dios. Dios también está enteramente a su disposición. Usted también le pertenece a Él, porque nos creó, porque nos sustenta, porque nos redime, porque nos cuida. Y usted también es responsable, entonces, como yo y como todo ministro, de cuidar de las cosas de Dios. Las cosas y las personas de Dios. ¿Y yo qué tengo que ver? Esa fue la excusa que Caín le presentó a Dios cuando Dios le apareció en Génesis y le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? La respuesta fue, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la respuesta fue, sí, todos nosotros somos guarda de nuestro hermano. Sea levita, ministro, sacerdote, pastor, todos nosotros somos guarda de nuestro hermano. Siempre hay alguien que nos necesita. Necesita de nuestra solidaridad, de nuestro respeto, de nuestra amistad, de nuestro abrazo, de nuestra oración, de nuestra fe. Necesita de que seamos una bendición para Él. Soy bendecido por Dios para ser bendición. Aprovecha este momento después de la oración para agradecerle a Dios que haya bendecido tu vida y pídele te use para bendecir la vida de otros. Señor, gracias por haber bendecido nuestra vida. Ahora al meditar, reflexionar, orar, que nosotros podamos ser transformados por tu poder en instrumentos que bendicen a otros.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo: Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Hemos estado con Dios, fue bueno, ¿no? Ahora tenemos que estar con la gente. Somos bendecidos para bendecir. Dios a nuestra disposición y a nuestro servicio, nosotros a disposición de Dios, al servicio de Dios, amando y sirviendo a los semejantes. Que esta bendición nos acompañe durante todo el día, porque ese es el camino, siendo reavivados por su palabra.